Continuamos en esta clase con la competencia de los diferentes órganos para conocer de los juicios de amparo. Este diagrama lo hemos puesto muchas veces, pero creo que poco a poco nos vamos ilustrando y nos va llenando todos los puntos que tenemos que tratar al respecto. Dijimos que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede actuar con pleno o sala, y salas dijimos que era la primera y la segunda sala. Dijimos que también pueden conocer los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito, y vamos a ponerle aquí ya autoridades en calidad de auxiliares, para no tener los que escribir. Ahora, la vez pasada platicamos sobre los criterios competenciales que se dan en el juicio de amparo. Dijimos que había la vía, materia y territorio. ¿De acuerdo? Y platicamos cómo se podría dar un conflicto competencial por la vía, por el territorio y por la materia. ¿Por qué no por la vía? Porque si el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito se declara incompetente y lo remite al tribunal colegiado, el tribunal colegiado determina si acepta o no la competencia, y de aceptar la competencia le da la tramitación de amparo directo, pero si no acepta la competencia como amparo directo, se lo regresa al juez de distrito, y el juez de distrito no puede impugnar la competencia que le atribuyó el tribunal colegiado. Porque vimos que solamente puede darse el conflicto competencial entre iguales. Juez de distrito con juez de distrito, tribunal unitario contra tribunal unitario, tribunal colegiado con tribunal colegiado, salas contra sala. ¿Me explico? Tiene que ser de igual a igual. No puede sostenerse la competencia, y este punto ya lo platicamos. ¿De acuerdo? Entonces este criterio de competencia ya lo vimos con profundidad, tanto de vía, materia y territorio, por lo que respecta a los juzgados de distrito y tribunales unitarios de circuito. Respecto de ese punto, ¿tienen alguna duda? Bueno, ¿qué es lo que pasa con los tribunales colegiados? Bueno, los tribunales colegiados podrían tener también estos mismos criterios de competencia que pudiera generar conflictos competenciales. Por ejemplo, por cuestión de vía. Si la demanda se presenta como amparo directo, les he dicho que el amparo directo se promueve ante la autoridad responsable. La autoridad responsable rinde el informe, remite las constancias, emplaza al tercero interesado, remite las constancias al tribunal colegiado, y el tribunal colegiado recibe las constancias, y al recibir las constancias puede determinar que no es la vía correcta, que no es amparo directo. Y entonces, cuando considera que no es la vía correcta el amparo directo, lo que hace es remitir al juez de distrito el amparo para que le dé la tramitación de amparo indirecto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? ¿Analizar lo que hizo el colegiado? No. ¿Por qué? Porque el juez no le puede sostener competencia a su superior. ¿De acuerdo? Ese punto lo platicamos. No puede impugnarlo. Inclusive, si en lo que se basó el tribunal colegiado es equivocado, por motivo de que vino una jurisprudencia después, tampoco podemos en sentencia decir, ¿sabes qué? Cuando tú suscribiste este criterio, existía tal jurisprudencia, pero ahora, como ya cambió la jurisprudencia, te toca a ti. No podemos hacer esto porque hay un artículo expreso que dice que en conflictos competenciales el superior no le puede sostener competencia, el inferior no puede sostener competencia al superior. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, por cuestión de vía, no va a existir un conflicto competencial, porque el tribunal colegiado, como órgano superior, puede darle al juez de distrito competencia, y no puede cuestionar tal determinación. ¿De acuerdo? Sin embargo, puede existir problemas por materia y problemas por territorio. Pero, ¿con respecto de quién? De tribunales colegiados de circuito. Y en este supuesto, también, aquí, si no hay el colegiado 1, considera que es competente el colegiado 2, por cuestión de materia de territorio. Si lo acepta, se acaba, no genera conflicto competencial. Si el tribunal colegiado
no lo acepta, se lo regresa perdón, si no lo acepta, lo que tiene que hacer no es regresarlo para ver si declina, sino que se tiene que ir directamente a la Suprema Corte de Justicia para que determine el conflicto competencial. ¿Me explico? En el caso del juez de distrito existía esta problemática. Miren, vamos a ver los artículos al respecto del conflicto competencial. Antes, quiero decirles algo con relación al territorio. Los tribunales colegiados de circuito, tratándose de territorio, tiene una regla general, y la regla general es: será tribunal colegiado competente el del lugar de la residencia de la autoridad responsable. Y por excepción, en materia agraria, y tratándose de tribunales federales de lo contencioso administrativo, la regla que se aplica no es el lugar de residencia de la autoridad responsable, sino que aquí la regla que se utiliza es en donde se ejecute, trate de ejecutarse, y todos los demás supuestos iguales que el juez de distrito, porque en este caso será en donde se va a ejecutar el acto reclamado. ¿De acuerdo? Supongamos que nuevamente tiene ejecución en estos supuestos de agrario y Tribunal Federal de Contencioso, el acto reclamado tenga varios circuitos, será el tribunal colegiado que haya recibido la demanda. ¿De acuerdo? Veamos el artículo que les estoy diciendo. Es el artículo 34. Dice: los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio en amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y en su caso atendiendo a la especialización por materia. Es lo que les estoy diciendo, que hay una regla general que va a conocer el tribunal colegiado del lugar de residencia de la autoridad responsable. ¿De acuerdo? Y después dice: en materia agraria, y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción donde el acto reclamado debe ejecutarse, tratar de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más o dos o más circuitos, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiera recibido la demanda, o en su defecto aquel que dicte el acuerdo sobre la misma. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la competencia de tribunales colegiados de circuito por cuestión de territorio. ¿De acuerdo? Ahora vámonos a ver precisamente lo de los conflictos competenciales. Fíjense que respecto de la vía, pusimos tres supuestos, un supuesto. Es amparo directo, se tramita como amparo directo y el tribunal colegiado determina que no es correcto y lo manda al juzgado de distrito. Pero vean el artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía directa, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de un mismo circuito, este conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo el caso previsto por el artículo 49. Dice: si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón de territorio o especialidad en términos del artículo 48 de esta ley. Y lo que quiero que vean es el artículo 46, segundo párrafo, que dice: cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca de un juicio o recurso estima carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y lo enviará dentro de los 3 días siguientes al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea. Si éste acepta la competencia, se abocará al conocimiento en el caso contrario. Dentro de los 3 días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y lo remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro del plazo de 8 días resuelva lo que proceda. Advierten
que en este párrafo no hace mención al tribunal colegiado. O sea, en los dos párrafos que les acabo de leer, nunca dice que el tribunal colegiado que conozca de un juicio o recurso que carezca de competencia para conocer, lo enviará dentro de los 3 días siguientes al otro órgano jurisdiccional que en su caso lo sea. Parecería ser que es otro órgano, podría ser cualquiera. Pero la tercera fracción dice, si éste acepta la competencia, se abocará al conocimiento. Pero si no lo acepta, lo remitirá a los autos al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo, la interpretación que le doy es que en estos dos párrafos se está refiriendo a la competencia, el conflicto competencial que se puede dar de colegiado a colegiado. ¿De acuerdo? ¿Por qué no podría hacerse con relación a los inferiores? Porque él determina cuál es la competencia y ahí se acaba, no hay conflicto. Por eso estoy diciendo que este conflicto, por cuestión al que se refiere estos artículos, se refiere entre tribunal colegiado a tribunal colegiado. ¿Sí les queda claro? O a lo mejor lo hice revuelto. Se los voy a explicar de nuevo. ¿Sí les quedó claro? ¿No mucho? Bueno, va de nuevo. Va de nuevo y de forma ordenada. Quedamos que los tribunales colegiados de circuito siempre van a conocer del amparo directo y del amparo indirecto solamente en recurso. Puede ser la revisión o la queja. ¿De acuerdo? Pero regularmente tienen amparos directos. Por cuestión de territorio, tratándose de tribunales colegiados de circuito, la regla es que será tribunal colegiado competente el del lugar de residencia de la autoridad responsable. Hay dos excepciones. Primera excepción, en materia grave. Segunda excepción, Tribunal Federal de Contencioso Administrativo. En este caso se aplica la regla similar a la que existía con juez de distrito, porque va a ser el tribunal competente, el tribunal colegiado competente, aquel en donde el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse, se ha ejecutado el acto reclamado o se pretende ejecutar el acto reclamado. ¿Me explico? Esto es una regla de competencia por territorio. ¿De acuerdo? Por materia depende de la especialización y tenemos que atenernos a la ley orgánica. ¿Estamos bien? Por cuestión de vía, si el colegiado advierte que el amparo directo no es correcto, que no se debe haber tramitado en esa vía, sino que debe ser tramitado en amparo indirecto, lo que hace es remitirlo al juez de distrito. Y el juez de distrito se aboca al conocimiento del asunto sin tener que sostener competencia al colegiado. ¿Por qué? Porque él es un órgano inferior y no puede decirle al superior que se equivocó. ¿Me explico? Aún a pesar de que exista jurisprudencia que después se dé al respecto. ¿Por qué? Por las 3 razones que les dije, ¿se acuerdan? Por seguridad, porque al final de cuentas es un órgano terminal y sobre ese aspecto ya quedó cosa juzgada. ¿De acuerdo? Puede suceder que por cuestión de materia y territorio pueda haber un conflicto competencial de colegiado a colegiado. Si el colegiado estima que efectivamente la vía es correcta de amparo directo, pero que no, por razón de materia o territorio, no es de su competencia, lo que hace es remitirlo al tribunal colegiado. Este tribunal colegiado va a determinar si acepta. Si acepta, se aboca al conocimiento del asunto y no hay conflicto competencial. Pero si no acepta, lo que hace no es decirle, no regresarle los autos al otro colegiado que se lo dio, sino lo que hace es remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el término de 8 días resuelva este conflicto competencial. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Les quedó claro o no les quedó claro? Ahora, la ley de amparo contempla otra posibilidad de competencia de los tribunales colegiados. ¿Cuándo? Cuando le avisan a un tribunal colegiado, ¿quiénes le avisan? Pues tienen que ser las partes. Cuando una de las partes le dice que, ¿sabes qué, colegiado? En un juzgado de distrito se está llevando un juicio en donde tú es de tu competencia, porque es de amparo directo. Y entonces el colegiado hace los trámites necesarios para verificar que efectivamente lo sea. ¿Por qué? Porque necesita ver que se trata de amparo directo y no indirecto, y entonces le pedirá al juez de distrito que le remita el expediente. O sea, en este punto podremos decir que hay una solicitud de competencia. Y en esta solicitud de competencia puede ser a un juez de distrito o a un tribunal colegiado de circuito. Cuando es un juez de distrito, la razón
es porque una de las partes considera que el amparo que se está tramitando como vía indirecta no lo es y que debe tramitarse en amparo directo. ¿Sí me explicó? Y la otra opción es cuando el tribunal colegiado le dicen que otro está conociendo por cuestión de territorio o materia y que debería de ser de su competencia. Fíjense lo que dice la ley. Lean el artículo 51, 50. Dice así: cuando alguna de las partes estime que un juez de distrito o tribunal unitario de circuito está conociendo de un juicio que deba tramitarse como directo, podrá ocurrir ante el tribunal colegiado de circuito que estime competente y exhiba copia de la demanda y de las constancias conducentes. El presidente del tribunal colegiado pedirá informe al juez de distrito o tribunal unitario de circuito, que deberá rendirse en el plazo de 24 horas y resolverá dentro de las 48 horas siguientes. Esto que les estoy diciendo aquí es el artículo 50. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No tienen duda? ¿Le van entendiendo? Sí. ¿O no le van entendiendo? Bueno, ahora, fíjense lo que dice el artículo 46. Dice: cuando un tribunal colegiado de circuito tenga conocimiento, tenga información, ¿cómo le va a saber la información? Por las partes, ¿no? De que otro conoce de un asunto que a él le corresponde, lo requerirá para que remitan los autos. Si el requerido estima no ser competente, deberá remitir los autos. Si el requiriente estima no ser competente, debe remitir los autos dentro de los 3 días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera que lo es, en igual plazo, hará saber su restitución al requiriente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte, quien lo turnará a la sala que corresponda para que dentro del plazo de 8 días resuelva lo que corresponda. ¿Se dan cuenta que en este supuesto hay un requerimiento hacia el otro tribunal colegiado y el otro colegiado dice: sí, tienes razón, ahí está, te lo devuelvo? No hay conflicto competencial. Pero si el otro, a quien le requirió la competencia, dijo: no, yo sostengo mi competencia, lo que tienes que hacer lo mismo que dijimos acá, lo va a remitir a la Suprema Corte de Justicia para que lo resuelva. ¿Entendieron esto? Sí. O sea, aquí en este supuesto se trata de una solicitud de competencia. ¿Por qué digo una solicitud de competencia? No dice el artículo que sea una solicitud de competencia, pero fíjense lo que dice el artículo 46. Cuando un tribunal colegiado de circuito tenga información de que otro conoce de ese juicio, ¿cómo va a tener esa información? ¿Ustedes creen que el colegiado tiene así su bolita de cristal? ¡Wow! Están tomando un expediente que no es suyo y es mío. Pues claro que no. O sea, va a haber alguien, una parte, que le va a comunicar que otro colegiado está conociendo de este asunto. ¿Me explicó? Y entonces aquí el artículo 46 es que reglamenta, y entonces dice así: si el requerido estima no ser competente, deberá remitir dentro de los 3 días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera que sí lo es, igual plazo hará saber su resolución al requiriente y suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte para que resuelva lo que corresponde. ¿Ustedes advierten la diferencia que existe entre el conflicto competencial entre jueces de distrito y colegiados de circuito? En jueces de distrito hemos platicado que el juez de distrito se declara incompetente y le envía los autos al otro juez de distrito para que conozca. Si éste acepta, se acaba el problema. Si no acepta, se lo devuelve a él y él tiene que tomar una decisión, si insistir o no insistir. Si insiste, entonces da el conflicto competencial y hasta entonces se manda al tribunal colegiado de circuito. Tratándose de tribunales colegiados de circuito no es así. O sea, el tribunal 1 se lo manda al tribunal 2. Si el tribunal 2 dice sí, tiene razón, como no hay conflicto, le remite los autos. Pero si este no, dice no, yo soy el competente, se va a remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De acuerdo? ¿Sí entiende? En el otro lo devolvió, en este de tribunales colegiados no lo devuelve, lo remite en caso de que no esté de acuerdo con la determinación del colegiado primero, del primer colegiado. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Pues esto es importante para que después en el examen no se confundan.
Cuando yo les pregunte cuál va a ser la tramitación que se le va a dar a un conflicto competencial entre jueces de distrito, me tienen que dar este procedimiento. Si les digo de tribunal colegiado, me tienen que dar este procedimiento. ¿De acuerdo? ¿No tienen ninguna duda al respecto? Bueno. Entonces, y yo le digo que es solicitud de competencia. ¿Me explico? Porque no puede tener el colegiado el conocimiento de que quién está conociendo del asunto. A fuerzas alguien le tiene que avisar. Por eso es que yo le digo a solicitud de competencia. Y por eso vimos el caso del artículo 50 y del artículo 46. ¿Por qué del artículo 50? Porque se trata de un asunto que está en la vía directa, bueno, en una vía indirecta, y le dicen, ¿sabes qué? Es vía directa. Y entonces le piden informe, y si es de vía directa, ya se aboca el conocimiento. ¿De acuerdo? En este es de colegiado a colegiado. ¿De acuerdo? ¿No tienen ninguna duda? Bueno. ¿Qué pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, hemos dicho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer excepcionalmente del amparo directo, por excepción, puede conocer del amparo directo, y por excepción, puede conocer del amparo indirecto en revisión, no en queja. Luego entonces, para la Suprema Corte de Justicia, puede existir conflicto competencial solamente por cuestión de materia. ¿Por qué? Porque solamente cada sala, la primera sala y la segunda sala tienen especialidad cada una de ellas. Entonces, como el conflicto solamente se da de igual a igual, el único igual de la primera sala es la segunda. ¿Me explico? Y entonces, como están divididos por materia, o sea, la Suprema Corte no tiene circuitos, ¿están de acuerdo? Solamente hay una. Entonces, la Suprema Corte, cuando hay conflicto de competencia, solamente se puede dar entre la primera y la segunda sala. No hay otra forma de que pueda generarse otro conflicto. Entonces, solamente por materia. Y aquí puede suceder de las dos maneras: por solicitud de competencia, o bien, no sé cómo poderla definir, digamos así, para diferenciarla, originaria. Fíjense lo que dice el artículo 43. El artículo 43 dice: cuando alguna de las salas de la Suprema Corte tenga información, nuevamente, tenga información. ¿Cómo puede saber que tenga información? Pues alguien fue a ver, alguien tuvo que decirle algo, ¿no? Tuvo que ir con un ministro, tuvo que ir a hacer su escrito, alguien, ¿no? Por eso les digo que es la solicitud de competencia. Dice: cuando alguna de las salas de la Suprema Corte tenga información de que otra sala está conociendo de cualquier asunto que a aquella le corresponde, la requerirá para que cese del conocimiento y lo remita a los autos. Dentro de los 3 días, la sala requerida dictará resolución, y si estima que no es competente, remitirá los autos al requirente. El mismo trámite que los de los tribunales colegiados de circuito. Tiene este conocimiento de esta solicitud de competencia y le dice: oye, deja de conocer, remíteme los autos. Si el otro está de acuerdo con eso, ¿qué es lo que sucede? Pues agarre y le va los autos. Después dice: si considera que es competente, hará saber la resolución al requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte. ¿Para qué? Pues para que lo resuelva el Pleno. ¿Me explico? Entonces, claro que este conflicto competencial por cuestión de materia va a tener que ser resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De acuerdo? Y después dice aquí: cuando se turne, fíjese que no le voy a llamar originario, ahorita ya creo que me da la palabra correcta, por cuestión de turno. Por cuestión de turno. Dice: cuando se turne en una de las salas de la Suprema Corte un asunto en materia de amparo y éste estime que no es competente para conocer de él, así lo declarará y remitirá los autos que estime, a la autoridad que estime competente.
Si esta última considera que tiene competencia, se abocará al conocimiento. En caso contrario, comunicará su resolución a la sala que lo hubiese declarado incompetente y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte para que el Tribunal Pleno resuelva lo procedente. ¿De acuerdo? Este conflicto competencial se puede dar por solicitud de competencia o por turno. En el por turno lo recibe, dice no, esto es tuyo, el otro dice, ah, sí, sí es mío, yo me quedo, yo me aboco con el asunto. Cuando dice, no, este es tuyo, entonces, como no es de ninguno de los dos, nadie quiere conocer, pues remitámonos a la Suprema Corte de Justicia para que el Pleno resuelva con relación a esto. ¿De acuerdo? El último tema que me falta con relación a la competencia es la corrección de la vía. Y la corrección de la vía puede darse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito. Fíjense lo que dice el artículo 44. Dice, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos correspondientes al Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Entienden esto? Dice, cuando la Suprema Corte conozca de la revisión, ¿qué estamos hablando de la revisión? Del amparo indirecto. Del amparo indirecto. Luego entonces, la Suprema Corte de Justicia también puede conocer de las revisiones de amparo indirecto por revisión. ¿Están de acuerdo? Entonces dice, cuando la Suprema Corte conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al colegiado que corresponde. ¿De acuerdo? Dice, en el mismo supuesto del párrafo anterior, quien conoce de la revisión es un tribunal colegiado, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se abocará al conocimiento de la vía directa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo la Suprema Corte de Justicia, cuándo va a conocer de los amparos directos y cuándo va a conocer de los amparos indirectos en revisión? Fíjense, el artículo el artículo a ver, 40, el artículo 40 de la ley de amparo habla sobre la facultad de atracción. ¿Por qué es la facultad de atracción? Porque, bueno, los amparos directos son conocidos por los tribunales colegiados de circuito. Pero cuando el asunto resulta de importancia y trascendencia, lo que hace la Suprema Corte es pedirle los autos al colegiado. Esa es la famosa facultad de atracción. Fíjense lo que dice el artículo 40. El Pleno, las salas, podrán ejercer de oficio o a solicitud del procurador. La primera nota distintiva de la facultad, déjenme, esto ya es un relajo. Fíjense, facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede ser de oficio o a petición de parte. A petición de parte de quién? Del Procurador General de la República. Fíjense lo que dice aquí. El Pleno, las salas, podrán ejercer de manera oficiosa o a solicitud del Procurador General de la República la facultad de atracción para conocer del amparo directo que corresponde resolver a los tribunales colegiados de circuito cuando el interés no es siempre, sino cuando tenga cierto interés y trascendencia. Siempre y cuando sea de interés y trascendencia. Dice, podrá conocer del amparo directo que corresponda
resolver a los tribunales colegiados de circuito cuando por su interés y trascendencia lo hagan de conformidad con el siguiente procedimiento. Planteado el caso por cualquiera de los ministros o en su caso solicitud del procurador, fíjense, cuando es de oficio, ¿quién lo puede hacer? Solo los ministros, ¿de acuerdo? Planteado el caso por cualquiera de los ministros, en su caso hecho por solicitud del procurador, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado. Previa suspensión del procedimiento, este lo remitirá. Es que pensé que ya estaba acercando la hora. No. Sí, entonces, dice, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, este lo remitirá dentro de los plazos de los 3 días siguientes a la recepción de su solicitud. Recibiendo los autos, se turnará el asunto al ministro. ¿Por qué se va a remitir el asunto al ministro? Para que el ministro haga dictamen si procede o no a hacer la facultad de atracción. Fíjense lo que dice aquí. Recibidos los autos, se turnará el asunto al ministro que corresponda para que dentro del plazo de 15 días formule dictamen a efecto de resolver si se ejerce o no la facultad. Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal pleno o por la sala dentro de los 3 días siguientes. Si el pleno o la sala decide ejercer la facultad de atracción, se abocará al conocimiento. En caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen. ¿De acuerdo? Entonces, la Suprema Corte de Justicia, por eso puse por excepción. ¿Por qué por excepción? Solamente cuando ejerce la facultad de atracción. No puede promover el amparo directo, porque todos los amparos directos van a ser ¿a dónde? Al tribunal colegiado de circuito. O sea, por eso es por excepción. Solamente la Suprema Corte de Justicia va a conocer de los amparos directos en pleno o sala cuando ejerza la facultad de atracción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo lo va a ejercer? Lo puede hacer de oficio o a petición de parte. ¿Cuándo? Cuando existe un interés y trascendencia. Hay veces que, por ejemplo, hay muchos criterios jurisprudenciales y la Suprema Corte dice, no, a ver, de una vez puedo resolver este asunto porque puede generar diferentes criterios jurisprudenciales, ¿no? Resuelve un asunto y ya sabe todos cuál es el criterio que va a seguir y entonces ya todos los demás colegiados van a resolver el asunto. Ustedes advierten que lean ustedes los artículos que hablan sobre la competencia, desde el artículo 33 hasta el artículo 50, no van a encontrar que la Suprema Corte conozca de los amparos directos en revisión. ¿Dónde les puse? Amparos indirectos, ya lo borré, ¿verdad? Yo les dije que podía conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, les dije que podía conocer de los amparos directos y de los amparos indirectos en revisión. ¿De dónde saco esta conclusión? ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que cuando veía que en revisión de un amparo indirecto, él advertía que no era revisión, sino amparo directo, se lo enviaba al colegiado que corresponda? Bueno, pues de ahí puedo deducir una primera nota distintiva que aun cuando el legislador no lo ponga, la Suprema Corte de Justicia puede conocer de un amparo indirecto en revisión. Pero a lo mejor ustedes no están convencidos de lo que que este pobre juez de distrito les está diciendo, ¿no? Pero si ustedes leen toda la ley y de un análisis sistemático, y mejor se detienen en el artículo 83, dice así: es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias. Fíjense, así como pusimos que esto es el amparo directo, es por excepción cuando ejerce la facultad de atracción, también la revisión que conoce la Suprema Corte de Justicia en amparo indirecto es por excepción. Y fíjense lo que dice el artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional cuando se hubieran impugnado, ¿qué? Cuando se hubieran impugnado, hay dos formas: cuando se hubieran impugnado normas de carácter general, o bien que exista una interpretación directa de un artículo de la Constitución.
Vamos a leer bien el texto 83, el artículo 83. Dice: es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en audiencia constitucional. ¿Dónde hay una audiencia constitucional? En el amparo indirecto. Nunca en el amparo directo va a haber una audiencia constitucional. Nunca. ¿Me explico? Porque es el trámite que vamos a ver cómo se hace el amparo indirecto. En el amparo indirecto siempre va a haber una audiencia constitucional. En el amparo directo no. ¿Por qué? Porque es un trámite mucho más sencillo. Presenta la demanda de amparo, la autoridad responsable rinde el informe, emplaza al tercero interesado, remite los autos al tribunal colegiado, el tribunal colegiado los revisa, advierte que sí se debe de admitir el amparo directo, le da el trámite correspondiente, lo vamos a ver con más tranquilidad, le da vista al Ministerio Público y lo turna para resolución. No hay más trámite. En cambio, en el amparo indirecto siempre hay una audiencia constitucional. ¿Por qué? Porque el quejoso tiene que demostrar varias cosas. Primero, su interés jurídico, puede acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado y puede ofrecer pruebas para demostrar que lo que hizo la autoridad viola garantías o viola derechos humanos. ¿Sí me explico? Y ahí sí le da toda la facultad, porque el juez de distrito va a recibir pruebas. ¿Y cuándo lo va a hacer? En audiencia constitucional. No se preocupen, el trámite lo vamos a ver con mucho más cuidado y con mucho más minucioso. Pero lo que sí quiero decirles es continuar con la lectura y decirles: es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional cuando, habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de la constitucionalidad. El tercer requisito puede ser: o bien hay una impugnación de norma general, o bien hay una interpretación directa de la Constitución. Pero el otro requisito, este es como quien dice el primer requisito, puede ser uno u otro supuesto. ¿Sí me explico? O sea, por eso les puse la O. O hay una impugnación de norma general, o hay una interpretación directa de un artículo de la Constitución. ¿Cómo podrá ser una interpretación directa de la Constitución? Cuando el juez de distrito, al momento de que le plantea los conceptos de violación en la demanda, le hacen valer precisamente cómo se debe de interpretar un artículo de la Constitución. Y entonces el juez de distrito emite su resolución interpretando solamente esto, cómo se debe de interpretar un artículo de la Constitución. Y entonces eso sí podría ser materia del recurso de revisión que pueda conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y les decía que siga subsistiendo en el recurso el problema de la inconstitucionalidad. ¿A qué se refiere esto cuando dice el artículo 83? Dice: y subsistan en el recurso el problema de la constitucionalidad. No dice inconstitucionalidad, sino de la constitucionalidad, ¿no? En el recurso subsista el problema de la constitucionalidad. Puede suceder que en una demanda de amparo indirecto el quejoso se valga de muchas cosas, tanto de la ley como del acto de aplicación. ¿Me explico? Cuando están impugnando una norma, se los adelanto muy brevemente. Primero los voy a pantallar y después ya les voy a explicar que no tienen nada de raro. Ustedes pueden impugnar una norma. En el amparo puedes promover una norma impugnando la constitucionalidad de un artículo de cualquier ley, reglamento, etcétera, ¿no? Acuerdo y todo lo demás. Lo puedes reclamar de dos formas: como autoaplicativa o heteroaplicativa, dependiendo de la aplicación incondicionada de la ley. ¿Sí saben qué es eso? No, ¿verdad? Bueno, cuando nos toca amparo contra ley, ahí los vamos a ver. Esto nada más así para que se apantallen un poco. Entonces, si yo en el amparo
¿Cuándo es autoaplicativa? Es que es la individualización incondicionada lo que les tendría que explicar. Pero esto de la individualización incondicionada, ¿alguien sabe a lo que me refiero? ¿No? Bueno, es precisamente por eso que es. Una norma es autoaplicativa cuando su individualización de la norma no tiene condición. Por eso es individualización incondicional. O sea, te aplican la norma y no te exige ningún tipo de condición. Hay una la ley heteroaplicativa cuando hay una individualización, pero está condicionada a que tú te ubiques en ese supuesto. ¿Me explico? Por eso dice individualización condicionada. Aquí va a ser individualización condicionada y aquí va a ser individualización incondicionada. ¿Entendieron? Cuando tú reclamas una ley de carácter heteroaplicativo, tú requieres un acto de aplicación de la autoridad que aplique el artículo. En el otro no requieres una autoridad que te lo aplique, ya inmediatamente estás vinculado a la ley. En el otro, en el heteroaplicativo, está la ley, pero no te afecta. Ustedes, ahorita, las cuestiones, bueno, no sé, a lo mejor la gran mayoría de ustedes no es casado. Así que todas las normas que regulan el matrimonio y el divorcio, a ustedes no les afecta. ¿Cuándo les va a afectar? Cuando ya estén en ese supuesto o quieran defender a una persona que esté en ese supuesto. Entonces, en las leyes heteroaplicativas se pueden impugnar dos cosas: el acto de aplicación y la inconstitucionalidad de la ley. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este supuesto? Que puede ser que el quejoso o el tercero interesado estén conformes con lo que resolvió el juez respecto de la ley. La consideraron constitucional y todos están de acuerdo, no hay pleito. Pero lo que les afecta es sobre la aplicación que le dieron a la ley. Y entonces puede promover el recurso de revisión. Si promueve el recurso de revisión y ya no se impugna la inconstitucionalidad de la ley, sino solamente el acto de aplicación, entonces en este supuesto la Suprema Corte de Justicia no podría conocer, porque es necesario que en el recurso de revisión subsista el problema de la inconstitucionalidad de la norma. ¿Entendieron? Sí. O sea, esto de la individualización condicionada y la individualización incondicionada lo vamos a ver en el momento de que hagamos amparo contra ley, pero no les podía explicar lo que no los quería pantallar, sino lo que quería es explicarles cuándo subsiste el problema de la constitucionalidad. ¿Sí me explicó? Esta era una broma cuando le estaba diciendo que los quería apantallar. Yo sé que ustedes eran una gente que no puede ser apantallados con esas cosas. Podrán ser apantallados con otras, pero con esas no. Y dice el 83: el Pleno de la Suprema Corte, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que ya resuelve, o sea, puede determinar la competencia a quién de las salas le va a resolver esto. Pero una vez resuelto un asunto, ¿saben qué es lo que hacen? En los acuerdos generales lo remiten a los colegiados. Les dicen, este es el criterio que vamos a seguir y ustedes ahora resuelvan todo lo demás. ¿Me explico? Todos los demás asuntos, los que ya vengan, ellos ya lo resolvieron. Y es por supuesto lógico. La Suprema Corte de Justicia, o sea, solamente tiene 21 ministros, no, ojalá. Tiene 11 ministros, así a lo mejor me toca uno a mí, ¿verdad? Tiene 11 ministros y por supuesto que no puede resolver todos los problemas. Por eso es que existe una cierta competencia para que distribución de competencias de tal manera que todos puedan conocer de lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, creo que ya con esto les dije cómo el artículo 83 de la Ley de Amparo deja perfectamente claro que la Suprema Corte de Justicia también conoce del amparo indirecto o en revisión. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Entonces seguimos con el siguiente tema. ¿Seguimos con el siguiente tema? Bueno, vamos a seguirle con el siguiente tema. Vimos el problema de competencia. Pero el problema de competencia ¿de quién? Del órgano.
competencia o incompetencia del órgano. Y es lo que se llama la competencia de carácter objetivo. ¿Cuándo podríamos hablar de una incompetencia de carácter subjetivo? Pues como lo dice, del sujeto. ¿Y quién es el sujeto? El juez. Y precisamente la incompetencia la competencia o incompetencia no del órgano, sino de carácter subjetivo es cuando el ministro, magistrado o juez de distrito no son competentes para conocer porque tienen algún impedimento que les impide conocer del juicio. ¿Cuál es el siguiente tema? Pues exactamente son los impedimentos. Por supuesto que el ministro, el magistrado o el juez de distrito no puede conocer de los asuntos en donde esté su señora, ¿verdad? Por supuesto que tiene que resolver, que está impedido para conocer del asunto. ¿Por qué? Porque se requiere que el órgano sea imparcial. Así que cuando él advierte que su esposo o su esposa, porque puede ser la ministra, ¿no? Hay ministras, o pueden ser magistradas, o pueden ser juezas, te conozcan de un asunto en donde está involucrado su cónyuge, pues claro que no pueden conocer del asunto. ¿Por qué? Porque se estima que puede ser viciado la resolución que dé al conocimiento del asunto. ¿Me explico? Como también puede ser por parientes, y como pueden ser también por amigos, o también por enemigos, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿de acuerdo?